Desde el momento en que nacemos nos clasifican por nuestro género, como niños o como niñas. La sociedad impone los roles y se determinan las formas de ser y de pensar. Por ejemplo, los colores que nos deben gustar, los juguetes con los que debemos jugar, cómo expresar nuestros sentimientos e intereses y, peor aún, qué debemos estudiar y lo que podremos ser en el futuro. Los hombres deben ser fuertes y las mujeres tiernas y delicadas. Los hombres son racionales y las mujeres emocionales. Con este modelo tradicional e histórico de formación, dos polos pueden expresarse en el adulto. Machismo. Actitud o manera de pensar de quienes sostienen que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. ¿Tú crees que la sociedad ecuatoriana es machista? A veces sí, en muchas ocasiones, ya que hay mucha discriminación hacia la mujer, por el simple hecho de que si nos ponemos una blusa corta, nos quedan viendo y que no sé qué, y van la... Hasta morbo. Exacto, es morbo y es a veces mucho acoso. El ecuatoriano es machista. Sí, definitivamente el ecuatoriano es machista. Ahorita en la actualidad, como el mundo está evolucionando, parece que está poniendo conciencia el hombre también. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí al mediodía. Hoy un tema también importante para todos, para la familia ecuatoriana. Hay que concienciar el machismo y el feminismo. Hay un nuevo término que también se acuña y que les quiero contar de qué se trata. Se llama el hembraísmo. Dicen que en realidad es más o menos como el machismo, pero en las mujeres. Vamos a hablar de eso y de muchísimo más. Y es que, por ejemplo, en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han admitido ser violentadas de alguna manera. Eso es terrible, por supuesto, y tenemos nosotros que luchar para tratar de bajar esa cifra o simplemente desaparecerlas. Les cuento, por ejemplo, una historia. Dice Laura, de 20 años, que lleva 4 años siendo agredida por el padre de su hijo de 2. Su hermana María cuenta que para no dejarle marcas, su cuñado la patea en el abdomen, las piernas y le ala el cabello. Dice que para él la violencia es normal. Desafortunadamente no solo para él, sino para gran parte de nuestra sociedad. No sucede solo en el Ecuador, quizás en el planeta. Nosotros iniciamos el programa presentándoles una nota en el que vamos a entender de a poquito qué significa el machismo y qué significa el feminismo, qué significa el ser hombre y qué significa el ser mujer en una sociedad como la nuestra. Bienvenidos, bienvenidas. Desde el momento en que nacemos nos clasifican por nuestro género, como niños o como niñas. La sociedad impone los roles y se determinan las formas de ser y de pensar. Por ejemplo, los colores que nos deben gustar, los juguetes con los que debemos jugar, cómo expresar nuestros sentimientos e intereses y, peor aún, qué debemos estudiar y lo que podremos ser en el futuro. Los hombres deben ser fuertes y las mujeres tiernas y delicadas. Los hombres son racionales y las mujeres emocionales. Con este modelo tradicional e histórico de formación, dos polos pueden expresarse en el adulto. Revisemos las características tanto del machismo como el feminismo. Quizás el segundo concepto surgido en rechazo al primero, pero ambos considerados igualmente negativos en sus expresiones más radicales. El machismo es una expresión derivada de la palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el varón por naturaleza es superior a la mujer. Incluye una actitud misógina de rechazo a todo aquello que no sea lo considerado masculino. Es el causante principal de comportamientos heterosexistas u homofóbicos. Ha estado asociado a la diferenciación de tareas entre hombres y mujeres y a la subordinación de las mujeres en muchas sociedades. En ellas, en general, los hombres han tenido mayor poder y estatus que las mujeres en el ámbito doméstico, donde reclaman su derecho a tener mayor comodidad, preponderancia y bienestar. En algunas culturas el machismo justifica el adulterio, los matrimonios arreglados y las relaciones sexuales no consensuadas. En otras, las actividades económicas de la mujer deben contar con el permiso del esposo y el sufragio no es parte de los derechos civiles. La sumisión es vista como un valor positivo y hay quienes consideran que alcanzan la plenitud en el matrimonio cuando se dedican a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Lamentablemente, en varias latitudes, estos comportamientos son promovidos a nivel educativo y religioso y replicados desde los primeros años de edad.
Del otro lado, el feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos. Bajo esta forma de pensar y actuar, se cuestiona la dominación del hombre, la violencia en todas sus formas y se cuestiona la asignación de roles según el género. Otros conceptos censurados por el feminismo son el patriarcado, aquella organización social que otorga primacía a la parte masculina de la sociedad e institucionaliza la influencia del padre de familia, y el androcentrismo, es decir, la visión del mundo y de las relaciones sociales centradas de manera exclusiva en el punto de vista masculino. Aunque podría pensarse en un simple análisis que esta manera de entender el mundo es la óptima, más justa y democrática, el feminismo también tiene sus detractores, no solo hombres, sino también mujeres. ¿Por qué? Por su radicalidad. Varios colectivos se han cerrado al diálogo y han olvidado la importancia de la autocrítica. Para muchas feministas, el feminismo está bien, es bueno y hay que apoyarlo. La militancia se reduce a la participación en las plataformas virtuales y poco a la acción. Para el feminismo actual, la voz de la víctima constituye una verdad irrefutable y la agresión está justificada. Entonces, muchos se preguntan, ¿en el feminismo el poder simplemente cambia de manos? ¿Machismo, feminismo o ninguno de los dos? ¿Usted qué opina? El tema está planteado, entonces les agradecemos como siempre por sus comunicaciones también en este programa y le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por venir y darse el tiempo para este importante tema que yo creo que siempre está bueno tratarlo y volverlo a hacer si así merece el caso. Le damos la bienvenida a la doctora Paulina Palacios, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Saludos a tus televidentes. Muchísimas gracias. A Lourdes Vallejo también, directora general de Educación de la Defensoría del Pueblo. Mucho gusto, sí, ¿Estamos muchas muy bien? gracias. ¿Todo en orden? Estamos muy bien, sí. Qué bueno, gracias siempre por estar con nosotros, ustedes que están del otro lado de la pantalla. Iniciemos un poco la conversación hablando del machismo y el feminismo. ¿Es lo mismo el machismo que el feminismo, vistos así de radicales o no? Recupero la palabra radical. ¿Sabes que viene de la expresión raíz? Radical viene de raíz. Es un orgullo que mencionemos que el feminismo es radical porque busca, es una concepción teórica que surge desde la emergencia de las mujeres, la necesidad de buscar la igualdad. Y es definitivamente radical, cualquiera de sus versiones, porque busca justamente desterrar la desigualdad que está instalada 6.000 años en la humanidad. El machismo, lamentablemente, es una actitud propia de un sistema en el cual ha estado centrado el horizonte del manejo del poder, en lo masculino, en el hombre. Además, en un hombre al cual se le impide ser hombre en su dimensión humana, se le impide ser hombre en sus sentimientos, en su emocionalidad, con el reportaje tan interesante que nos antecedió en la palabra. Definitivamente no son lo mismo. Hay una corriente fortísima que ojalá desterremos, de pretender que son de alguna manera similares. El feminismo tiene centenares, miles de textos académicos, publicaciones, activismos. Puede existir algún tipo de corriente que tenga otra naturaleza, menos permeable a la sociedad, pero el feminismo jamás se ha cobrado una sola vida. Jamás. El machismo mata aquí en el Ecuador al momento a 91 mujeres asesinadas violentamente hasta esta semana por sus parejas o exparejas. En este año. O sea, no es solo un asesinato, es un asesinato con sangre. 2017. Importantísimo. Creo que vale la pena aquí definirles a los dos para que la gente sepa, porque por supuesto muchísima gente le pone como espejo o le equipara el machismo con el feminismo cuando de ninguna manera, amigos televidentes, es así. Les voy a leer las definiciones. Dice, machismo, actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Ese es el machismo. El feminismo dice absolutamente otra cosa. Dice, doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Aquí lo dice, no es lo mismo. Es exactamente, siguiendo la línea de lo que te planteaba Paulina, es... el feminismo es toda una doctrina que nace por una necesidad emergente de las mujeres de un trato igualitario en el marco de los derechos, ¿no es cierto? El machismo es un ejercicio abusivo del poder en el cual vos tienes una relación de subordinación. Esa es la gran característica. En general, las conductas de carácter inequitativos son un ejercicio abusivo del poder en el cual tú miras a la otra persona como una persona subordinada. Por lo tanto, en una relación de pareja, por ejemplo,
el hombre se asume superior, se asume dueño, se asume el jefe, ¿no es cierto? Por lo tanto, la persona, tu pareja, se convierte en tu subalterno, en tu subalterna, ¿verdad? Y por lo tanto te debe obediencia, te debe buen trato, te debe servilidad. Entre otras. Entre otras. Cosas. Entonces, en una relación donde, por ejemplo, el tema de los femicidios, ¿no es cierto? En el que yo decido dejarte porque la relación de pareja no funciona, porque tú eres una persona agresiva, y yo me voy, la contraparte, la agresiva, debe decir, tú me perteneces, eres parte de mi conjunto de cosas que son de mi propiedad, por lo tanto no puedes tomar determinaciones por ti misma, y si te vas, mejor te elimino, o mejor te hago entender a golpes. Entonces termina siendo una conducta que va a derivar, un machismo excesivo te va a derivar en una violencia. Y puede terminar en asesinato, como lo hemos visto. Porque y el la real, violencia siempre 91 escala. nos decían en este año, es impresionante la cifra. Desafortunadamente no baja a pesar de las decenas de campañas que se hacen, pero las campañas no sirven de nada si no se hace una concienciación desde los niños. Es imprescindible que pensemos un poco en la retórica de que ha sido un molde el patriarcado, muy difícil de desterrar. También entender que el feminismo no es de ninguna manera una postura de las mujeres o solamente de las mujeres. Es necesario ubicar como una corriente de pensamiento, como un insumo para una ética ser distinta. Feministas bajo esa premisa. Tenemos muchísimos feministas en Sería ciernes perfecto. como tú. Deberíamos Por ser supuesto. feministas, claro. Porque es eso, es pretendernos iguales. Es pretender, yo te digo, porque ahora se trabaja mucho otro tópico que son las masculinidades, que es la posibilidad de que los hombres sean más hombres, menos machos. Por supuesto. Y ahí se acuña un nuevo término de radicalización. ¿Cuál es este? Aquellas mujeres que sí pretenden una especie de venganza o justificar ciertas cosas, y nace un término llamado hembraísmo. ¿Usted ha escuchado ese término? Se está utilizando ahora para quienes radicalizan sus posiciones. Y evidentemente las radicalizaciones no están buenas. Claro, o sea, por supuesto que lo he escuchado como hembrismo o hembraísmo, que es un poco buscar una terminología que sea comparable con la terminología del machismo. Claro, ¿sí? macho-hembra, ¿no? Exacto, un poco para distanciar el error de comparar el machismo con el feminismo por no ser comparables, Porque por no ser lo absolutamente distantes. Pero han sido comparados, claro. Pero ¿sabes qué parte del tema de los derechos y los derechos humanos? Es decir, no es tanto un problema de encontrarle la terminología o un rollo de carácter semántico, si quieres, de decir, los hombres se caracterizan así, las mujeres así, cuando son radicales se titulan así. Yeah. Es un tema de el ejercicio del poder, es un tema de cómo yo te miro a ti como el otro ser humano, si te miro como un ser humano sujeto de derechos o no te miro como un sujeto de derechos. Si no te miro como sujeto de derechos, no te miro igual, no te respeto igual, no comparto una vida igualitaria contigo. Entonces, yo creo que hay que salir un poco de la terminología y empezarnos a mirar como seres humanos y como seres humanos sujetos de derechos. La radicalización sucede, pero hay una sed de revancha, puede haber en algunos movimientos, en este caso no feministas, porque hemos descubierto este nuevo término, que sabemos que no semánticamente no tiene que basarse las cosas de los seres humanos, pero está pasando. Hay manifestaciones violentas ya también. Honestamente no conozco, aquí en el caso del Ecuador, ninguna manifestación de este posicionamiento que podríamos denominar hembrismo. Puede existir casos aislados, pero no es la corriente que yo reconozco. Aquí en el Ecuador somos legatarias de hermosas mujeres que han defendido los derechos humanos, la dignidad humana, desde inicios del siglo XIX, desde inicios del siglo XX e incluso del siglo XIX. Tienes la constancia en revistas, en publicaciones, en poetas muy potentes, muy vigorosas. Entonces, esa radicalidad es desconocida en el feminismo ecuatoriano. No te niego que puede existir alguna cuestión muy, muy particularizada, pero ni remotamente para ser comparativa, ni para poder hacer una lectura que podamos imaginar, es que sí hay este tipo de posiciones. Puede ser, puede ocurrir, así como no todos los hombres son violentos. Por supuesto. La generalización, aquí estamos hablando de que la generalización siempre va a ser negativa, en este caso sobre todas las cosas, porque habrán quienes reconozcan el machismo y quieran superarlo de alguna manera. Sería lo ideal. Esta construcción de las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades va caminando para allá. Es decir, todo ha tenido un desarrollo y todo en materia de seres humanos es evolutivo, ¿no es cierto? Entonces, así como las mujeres antes tenían que encadenarse, por decirte,
por ponerte un ejemplo, y que este camino le ha costado largas vidas, ¿no? El 8 de marzo costó la vida de las mujeres que fueron encerradas por pedirle derechos laborales y luego prendidas fuego, ¿no es cierto? O tienes a las hermanas Mirabal, las que nos recuerdan el 25 de noviembre, también asesinadas por una reivindicación de derechos. Pero todo ha ido evolucionando y cada vez vamos encontrando entre hombres y mujeres, la sociedad misma, sus nuevas formas de relacionarse y de plantearse las relaciones. Entonces, desde lo profundo, ¿tú crees que ha habido un cambio? Pero yo desde creo lo que profundo, estamos en porque yo una veo construcción. que sí, quizás en la forma hay cambios, pero en lo profundo me cuesta creerlo a veces, porque sigo viendo ejemplos de terrible machismo. Definitivamente 6.000 años de vida bajo el patriarcado no son fáciles de borrar. Los medios de comunicación, la educación básica, la guardería, la asignación de roles, dan cuenta de que todavía se requiere de una cirugía profunda. Posiblemente no la veamos y definitivamente vivimos un tiempo mejor. Así como asistimos a una cantidad enorme de asesinatos violentos a mujeres que denominamos femicidios, porque existe la figura de femicidio, porque existe la posibilidad... Hemos tenido que hacer, claro. Y también existe la posibilidad de poder ubicar, de poder tratar de darle una forma de intervención judicial, fiscal, policial distinta. A ese caso particular. Es posible que la cifra ahora nos dé una cifra más aproximada a la realidad, más que en sí mismo exista. Es lamentable que exista un solo femicidio. Pero para volver al tema, definitivamente yo sí creo que existen mejores marcajes. Las niñas, las mujeres, las adolescentes están accediendo a otros tipos de formaciones profesionales, de sentidos, de oficios, de formas de vida, de proyectos de vida. Por supuesto, tenemos que seguir permeando y realmente peleando el sentido a la violencia que impide que las mujeres tengan su proyecto de vida, sean libres y amen fuera del estereotipo de la telenovela rosa y del estereotipo rosa de la princesita de Disney. Es lo que más daño nos hace. Es lo peor. Hay una serie de propuestas ahora de la misma casa de Disney, de la misma casa productora de Disney, que está proponiendo hacer, por ejemplo, ahora una nueva película en la que se enamorarán dos personas del mismo sexo. Hay quienes han puesto el grito en el cielo, otras personas les parece que es mucho más normal. Podríamos hablar de eso un poquito nada más para que los pequeños también vayan viendo de qué se trata, cómo es el mundo de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra primera llamada, Luisa Pérez, desde Quito. Luisa, bienvenida, hola. Hola, muchísimas gracias por recibir mi llamada. Únicamente quiero hacer un comentario al respecto de lo que están hablando. Y para mí, de alguna manera, internamente, cada vez que escucho alguna cuestión machista, es como que internamente a mí se me prendiera una alarma, ¿no? Y me da muchísimo susto porque la sociedad no tiene esas alarmas. La gente tiene esa violencia hacia la mujer, estas estructuras patriarcales y estas estructuras de machismo, de alguna manera tienen unas alarmas apagadas, que tenemos tan naturalizada la violencia y que vivimos en una sociedad recontra machista y que somos pocas las personas que vemos este tipo de violencias o este tipo de expresiones como alertas. Entonces quería compartir esto, que es un sentir mío, que muchas veces estoy en reuniones y veo tan naturalizado en conversaciones, únicamente en cómo utilizamos los términos. La violencia no solo es física. Muchísimas gracias por dejarme compartir esto. A ti, muchísimas gracias por darnos tu testimonio. Es importantísimo, es cotidiano, es tan cotidiano que es normal, que lo damos por hecho y lo aceptamos. O lo justificamos. Y lo justificamos, por supuesto. Vienen estos piropos, ¿no? No hemos hablado de los piropos, que para muchos hombres pueden ser más bien un gesto de nobleza y, no sé, algo bueno hacia la mujer, una especie de regalito, pero no es así, es todo lo contrario. Yo quisiera plantear como dos cosas, no querría perderme del tema de los pequeños. De hecho, hay un creador japonés que partió la vida desde el 70 y pico, que es Miyazaki. O sea, no vas a ver una película de Miyazaki que además es un despliegue de fantasía, es una belleza, en la cual veas una gota de machismo. Las niñas, las adolescentes, las mujeres, independientemente incluso de los roles que jueguen, son niñas fuertes, valientes, propositivas, alegres, nostálgicas, son seres humanos. Miyazaki. Mira, la sociedad japonesa en realidad podría decirse machista hoy por hoy.
si vamos a hablar un poco también del... El patriarcado es mundial, es pero planetario. pienso que existen expresiones y creatividades que van marcando diferencias, porque lo otro es las músicas en las cuales no puedo decir en pantallas las palabras que dicen, y que las oímos y que las chicas jovencitas, incluso las chicas bien pensantes, correctas, que están haciendo sus propios proyectos de vida, escuchan y bailan unas cosas de reggaetón realmente inapelables, espantosas. Se sientan a ver telenovelas las niñas de 8 años con las abuelitas, con las mamás, realmente horrorosas, en las cuales el flagelo se naturaliza, el maltrato a la mujer, la condición subordinada de la mujer. Eso es mucho más difícil de cambiar que las instituciones del Estado, la sociedad, la ideología absolutamente terrible, machista, en las criaturas, en los hogares, en lo que están viendo en el hogar de madre, padre, separados, unidos, en la violencia que están viviendo. Mientras no logremos ese cambio, no lograremos un cambio realmente profundo y radical. Es que esto es del día a día, entonces. Claro, es lo que un poco abordábamos hace un momento, ¿no es cierto? Es cómo nos construimos, desde dónde nos planteamos frente a la sociedad. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Mía como parte de una institución, tuya como comunicador social. Es decir, desde dónde nos planteamos qué generamos y qué le estamos diciendo al mundo. Te voy a poner un ejemplo súper simple de cómo construimos patrones culturales que terminan siendo súper naturalizados. Todas las mujeres nos quejamos que en la calle no solo son los piropos, sino que cualquiera cree que puede tener el derecho de cogerte y nalguearte. Imagínate. ¿No es cierto? Entonces vos dices, ¿cómo es posible que eso suceda? Una como mujer dice, ¿desde dónde? No me conoce, soy una extraña, es un extraño. O sea, ¿con qué autoridad, con qué derecho cree que puede pasar y nalguearme? Pero resulta que tienes un bombardeo publicitario, público, donde es absolutamente natural el exponer las nalgas de las mujeres, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces llegas a naturalizarlas tanto que termina siendo normal, es parte de cosificas. El rato que terminas cosificando, pasa una nalga, como es una cosa, no un ser humano el que transporta ese cuerpo, ¿no es cierto? Y te crees en el derecho de toparlo, o en el derecho de decirle cualquier grosería como la que nos describía Luisa, ¿no es cierto? Porque te olvidas que del otro lado hay una persona que siente, que piensa, que quiere, que no quiere, que le molesta. O sea, entonces la sociedad debería como tener un alto en el que te planteas cómo me relaciono, cómo me miro, quién es el otro ser humano, quién soy yo. ¿La mujer también se acomoda al machismo, pero? A mí me parece que sí, en muchos casos. Definitivamente no tendrías mujeres que están en esa publicidad, no tendrías estas formas de sobreexponer en todos los medios de comunicación. Este tema de que yo me pinto, tú no te pintas, de que yo me pongo una minifalda y tú no te la pones, por supuesto, es un tema y es un hecho mucho más estructural, como menciona Lourdes. Sin embargo, no es tampoco culpa de la mujer. No, claro, pero... Tampoco es literalmente culpa tuya o culpa de alguno de los compañeros de acá. Es un tema que rebasa la moral individual y que se convierte en una necesidad de un avance hacia una ética distinta. Una ética, que bien lo dice Lourdes, es sobre lo humano y la dignidad humana. Si yo te considero un ser humano, independientemente de tu formato físico, de tu género, incluso de cualquier otro tipo de identidad, y no te discrimino, te voy a respetar, me voy a sentar a hablar contigo, no te voy a hacer una canción ofensiva, no te voy a meter la mano. O sea, imagínate el susto que tiene cualquier madre, cualquier padre de que su hija tome transporte público. ¿Cuál es el susto con la niña, con la adolescente? Cotidiano, por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia con el niño adolescente? Todo lo contrario. No, pues es hombrecito. Al fin él podrá defenderse solo y por eso es macho. Vamos a darle la bienvenida a una llamada más de Eduardo Zambrano desde Ibarra. Hola Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, yo llamaba igual como a participar un comentario, a la vez que felicitación también, porque me parece muy positivo que en este país ya se esté hablando sobre estos temas del machismo y un poco se haga conciencia también sobre temas como el patriarcado. Y de una vez un poco salgamos de este velo que todavía existe, que todavía puede haber gente que dice que como que por poco la canción de Arjona, los hombres con el machismo y las mujeres con el feminismo, ¿no? Y nada que ver, porque lo que nos damos cuenta es que el feminismo es una lucha histórica. Yo de hecho me considero un hombre feminista y creo que me parece, o sea, de verdad estoy muy contento de que aquí en este país ya se hable, ¿no? Se hable sobre estos temas, se le dé el valor respectivo, el que merece esta lucha, insisto, histórica de la mujer,
a lo largo del tiempo, porque el feminismo no se reduce a simplemente expresiones de manifestaciones de personas que a veces pueden ser como que alternativas o que a veces igual sí se les sigue en esta sociedad ecuatoriana que tenemos un machismo pero súper arraigado, sí se les sigue como desplazando. Entonces me parece bien que se vaya haciendo conciencia, que desde la misma televisión ya se participe en estos temas, se invite a la gente a hablarlos y pues nada, básicamente eso es mi comentario y nuevamente felicitar. Es todo. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Aquí nosotros vamos a ir a la pausa. Voy a dejar planteado un tema que es cotidiano también. Y es que públicamente todos los hombres somos casi feministas. Públicamente. Habrá que ver en privado qué es lo que realmente pasa. Porque nosotros salimos a hacer unas encuestas y ya van a ver después de la pausa qué es lo que nos dijeron. Lo que nos dijo, pues, la mayoría de gente encuestada. Nosotros nos vamos a la pausa, pero venimos ya. Machismo, actitud o manera de pensar de quienes sostienen que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. ¿Tú crees que la sociedad ecuatoriana es machista? A veces sí, en muchas ocasiones, ya que hay mucha discriminación hacia la mujer, por el simple hecho de que si nos ponemos una blusa corta, nos quedan viendo y que no sé qué, y van hasta morbo. Exacto, es morbo y es a veces mucho acoso, porque una mujer, a veces no nos podemos subir a los buses porque está tan lleno, y pasan los hombres que te rozan y todo, y eso es feo, o sea... Eso es parte del machismo, ¿tú crees? Un machismo, eso es la esencia. Ya. El ecuatoriano es machista. Sí, definitivamente el ecuatoriano es machista. Ahorita en la actualidad, como el mundo está evolucionando, parece que está poniendo conciencia el hombre también. Es parte de la opinión ciudadana, una que en su mayoría reconoce además. ¿Cuánto daño cree que nos puede hacer como sociedad eso? Muchísimo, porque la mujer obviamente es un ser que se tiene que respetar en todos los sentidos y nosotros como hombres obviamente tenemos que ser personas muy sensibles en eso también, ¿no? A pesar de aquello, nuestra región es reconocida como una de las más machistas del planeta. Las cifras así lo demuestran, con escalofriantes números. 8 de cada 10 mujeres, por ejemplo, han sufrido alguna vez de violencia machista en Ecuador, donde también se enfrentan a la discriminación ante la pasividad de la sociedad, el sensacionalismo en algunos medios de comunicación y la impunidad por los delitos que son víctimas. Al machismo, en definitiva, lo reconocemos y en público lo reprobamos, pero en privado lo replicamos. ¿Por qué cree que somos machistas los ecuatorianos? Porque eso ya está tan acendrado que... No digo imposible, ¿no? Pero todo es posible. Pero siempre desde los hogares mismos es el problema. El machismo entonces está siempre públicamente censurado. Pero, ¿y qué pasa con el feminismo? ¿Justificas un poco el movimiento, la existencia de movimientos feministas, por ejemplo? Claro que sí, estoy de acuerdo. ¿Es adecuado? Sí. ¿No podría ser igual de malo las personas feministas que las personas machistas? ¿No podría... Tendría que pasar mucho tiempo para llegar a ese punto. ¿Usted cree que también hay movimientos feministas o no hay movimientos feministas? No, sí, yo he sabido de muchos. ¿Y eso cree que está bien o mal? Pero desde luego. Está bien. Está muy bien. Y es que aunque a algunos no les suene muy bien, ellos tienen razón. El feminismo no debería ser ni censurado ni reprobado, al menos si lo entendemos como es, una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres, es decir, reivindicaciones e igualdad de derechos y oportunidades. Por otro lado, se acuña ahora un nuevo término, el embriismo, cuya filosofía propone una actitud prepotente ante los hombres, con espíritu de venganza y desquite. Hablábamos de que sí, cuando se trata de decirlo públicamente, todos estamos en contra del machismo, pero desafortunadamente cuando estamos ya en momentos íntimos, surge nuevamente, y el machismo es una realidad en sociedades como la nuestra. Aunque lo digamos de boca para afuera que no, que eso está mal, lo censuramos. Parece que siempre retomamos el tema de patrones socioculturales, pero es que es realmente transversal, es decisorio. Es posible que exista y es muy bueno comprobar eso. O sea, las personas más jóvenes, los varones más jóvenes,
la emergencia de movimientos feministas, como decía la persona que intervino hace un momento, son frecuentes en las universidades. En este momento el hashtag de moda en la Universidad Católica, en la Universidad Central, el activismo del movimiento universitario de mujeres es impresionante y está acompañado en gran medida por hombres y por personas de diversa condición sexogenérica. Sin embargo, por supuesto que persisten esos patrones en la cotidianidad, porque persisten en los que te generan esos patrones, en los que te confirman esas identidades absurdas del amor romántico, de los roles de género. Eso es lo que es difícil de desterrar. Es que también estamos hablando de poder y quitar el poder a alguien, porque alguien tiene que asumirlo, es decir, si se le quita al hombre no es que el poder va a quedar ahí, hay que asumirlo nuevamente y va a ser la mujer en este caso. Eso también nos da miedo. Claro, es que ahí el problema es ese temor de perder el control de las cosas, de perder el control sobre la propiedad privada del otro, porque también es una posición mucho más fácil en la que también puedes esconder tus temores, ¿no es cierto? A los hombres no les ponen fácil tampoco, ¿no es cierto? Te retan a que vos en la noche tengas que salir, puedas manejar ebrio, finalmente eres macho, ¿verdad? El índice de muertes masculinas por muertes violentas en la calle por las noches es altísimo. También se están muriendo por culpa del machismo los hombres, ¿no es cierto? Entonces, y les ponen en tal reto, en tal desafío con las sociedades en que tienes que mantenerte ahí, porque si no, también hay una presión social, cultural, en la que, ¿por qué no viniste a la reunión que teníamos fútbol? No, es que eres mandarín y no me dieron permiso. O sea, estamos siempre reproduciendo lo que decía la Paula, ¿no es cierto? Patrones socioculturales que es como que nos atenazan, ¿no? Para que no te muevas. Entonces, por eso yo hace un momento hablaba de las nuevas masculinidades, de las nuevas feminidades, de cómo te construyes, de dónde te posicionas con un nuevo discurso, en el cual dices, tu respuesta no es sí, soy un mandarina y haces broma de esto. No, lo que pasa es que yo sí soy solidario con mi pareja y las responsabilidades tenemos los dos. Por supuesto. ¿Me entiendes? Y así es como vas construyendo otras formas de entender y de ir rompiendo un poco esto estructural que es tan medular, es tan profundo, que nos da temor romperlo, nos da temor perderlo. Muchas de las violencias de género es por el temor a la otra de verle tan empoderada, por ejemplo. O sea, no me gusta que estés tan segura, no me gusta que ganes más que yo, no me gusta que tengas tus propias ideas, no me gusta porque también me pones en crisis a mí, entonces prefiero ejercer un poder abusivo porque pierdo el control. Cuando en realidad uno debería relajarse, disfrutar de la crianza de los hijos, disfrutar del compartir de forma solidaria con la otra persona y viviríamos más en paz finalmente, ¿no? Y todo tiene que ser así también, es decir, desde la manutención del hogar, como tú decías, hasta el tiempo con los hijos, tiene que ser permanente y también igual. Le damos la bienvenida a Juan Carrión, desde Quito. Hola Juan, bienvenido. Hola, muchas gracias. Interesante el programa. Felicitaciones. Pero no sé si más que una pregunta tengo algo que acotar. Mira, yo soy papá de 2 niños y yo ya no les influya que hablen de machismo, del feminismo y del machismo, ¿no? Sino, ¿por qué no hablar ya de personas que somos todos? Algo que desde pequeños es influido, claro, porque antes nuestras mamás decían, los hombres no lloran, o tus papás. Pero yo creo que si les infundimos más a hablar ya como personas que somos todos, creo que sería algo mejor, ¿no? Por supuesto que sí, Juan. ¿Y cómo haces tú el momento de educar a tus hijos? Es decir, ¿qué ejemplo tratas de poner? Cuéntanos un poco o aconséjanos un poco. Bueno, no sé si aconsejarnos, ustedes son los especialistas, pero ponte, el rato de poner, mi esposa compartimos tareas, ella cocina, yo lavo o viceversa, yo estoy arreglando el cuarto, estoy limpiando el baño, eso ven mis hijos, ellos aprenden también. Bueno, tengo un hijo pequeño, ahora con mi hija con las que estoy hacemos lo mismo. O sea, yo barro, tú limpias los sillones o lavas los platos o saca a pasear el perro, pero alguna responsabilidad, no dependiendo de si que es para hombre o para mujer. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y esa es la forma, quizás, desde el hogar, desde esas pequeñas cosas, desde el ejemplo. Son inmensas. Es definitivo y es una posición de vida. Efectivamente, la idea no es inculcar y poner una materia que se llame feminismo en la guardería o en el maternal. Definitivamente es eso, en la casa, en el hogar, en la escuela y en toda la formación, los medios de comunicación, todos colaborando con esta mirada exactamente de eso. Es lo que propugnan las teorías de género y todos los feminismos.
Somos iguales, somos personas. Por supuesto, la entrada de este, que seguramente es un hombre joven, es exactamente eso. O sea, yo trabajo con mi esposa, no le ayudo, yo no mantengo la casa, mantenemos el hogar. Hicimos esta responsabilidad juntos y la niña y el niño hacen lo mismo, hacen todo lo que quieren y le procuramos también, que tal vez es una cosa que no lo ha mencionado Juan, pero que es importante, ¿qué aprendemos con la niña y el niño? ¿Qué aprendemos con el hombre y con la mujer? Lo mismo. Claro. Si luego deriva que la niña tiene más capacidades para la matemática, que es muy frecuente, sin embargo, sabes que hay muchas menos mujeres que nos dedicamos a las áreas de las matemáticas, la física, las ciencias, porque también nos formamos, ¿no? Nos formamos profundamente en eso. Pero esa es la actitud, esa es la posibilidad, esa es la emancipación que queremos. Y no es una emancipación para las mujeres. O sea, el momento en que seamos más iguales, todos somos más iguales. Todos vamos a vivir mejor, eso también hay que entenderlo. Me están escribiendo vía WhatsApp internamente y me hacen un par de preguntas, se las voy a replicar. Una es, por ejemplo, ¿cuál es el rol que juega la iglesia? Es una pregunta delicada también. Y, bueno, eterna, casi. A ver, sí. O sea, no hay, es muy delicada, porque primero hay que reconocer que somos pueblos profundamente espirituales, ¿no es cierto? Sea la religión o la opción espiritual que tengas de vida. Yo creo que todo parte, porque hay muchas religiosas, muchos religiosos feministas, ¿no? Basta ver Católicas por el Derecho a Decidir, pueden leer, ver videos de la Madre Teresa Forcada, que es una religiosa española que tiene mucha profundidad. Yo creo que sigue siendo cómo nosotros como sociedad encontramos mecanismos para justificar cualquier cosa, para justificar los machismos, para justificar el ejercicio de la subordinación, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, la iglesia te ha reproducido mucho esto de el hombre es la cabeza del hogar y la mujer está para poner el corazón y el cuerpo. El problema está en cómo interpretamos como sociedad y cómo utilizamos nosotros cada cosa que encontramos, cada frase, cada proverbio, es cómo lo aplicamos, porque a la larga todos nos autodeterminamos, todos tenemos sentido común, todos tenemos idea de quién es el otro ser humano y tenemos también idea de lo que son los derechos del otro. Entonces, podemos discernir. Yo creo que la sociedad, la vida, la religión, nos puede decir muchísimas cosas, pero tenemos también la opción de decidir. No nos podemos justificar. Exacto. A veces yo no puedo justificar. Acciones. Tú te casaste conmigo, por lo tanto no te puedes divorciar de mí porque la iglesia dice que no, por lo tanto me pertenece y por lo tanto te pego o te mato. No es justificable. O sea, Dios era amor, no era violencia, por lo tanto ni siquiera desde ahí podría ser justificable. Claro que sí. Respecto a esto, ¿cuál es tu lectura, viendo que la religión también ha sido fundamentalmente influyente? Yo le partiría un poco porque fue muy completo lo que dijo Lourdes. Primero, no es una iglesia, no es una. Existen muchas iglesias y las iglesias son las instituciones que permiten el ejercicio de muchas espiritualidades. Tienen la tendencia también a afincarse dentro de las lógicas del poder, siendo el poder patriarcal el predominante, suele ocurrir que puedan justificar permanentemente ciertas nociones de ese poder. Pero más allá de eso está el tema de las instituciones educativas, de las instituciones como las iglesias, como las Fuerzas Armadas, como el mismo Estado. Y estamos cambiando. Si podemos cambiar las instituciones como los militares, la educación, estamos cambiando también la iglesia. Y yo conozco muchísimos, vengo de una familia entrañablemente cristiana y entrañablemente emancipada con respecto a los roles de la mujer. Todas hemos tenido iguales oportunidades que los varones. Tenemos una convicción alrededor de un liderazgo maternal de mi madre. Es una lógica de ese tipo. Las sociedades avanzamos. A veces las instituciones se quedan un poco en el camino. Y los cristianos aquí en el Ecuador, que es una de las estructuras religiosas definitivamente importante, con varias iglesias a su interior, pienso que tienen también una visión muy avanzada. De eso han logrado muchas encuestas de percepción sobre cómo reconocen lo humano, que es en definitiva nuestra pelea, en lo femenino, en las mujeres. Y son iglesias. Hablabas de que las sociedades avanzan, los estados a veces no. ¿Qué ha pasado con el Ecuador? ¿Cómo estamos nosotros como país, como estado, como derechos y como leyes para proteger, en este caso, a las mujeres? A ver, yo creo que hemos tenido indudablemente una evolución como país, una evolución como sociedad, porque no puede ser de otra forma, ¿no? Porque a la larga, si tú te pones a ver un país, un estado está conformado por personas. Y las personas hacemos que todo este aparataje se mueva, empuje para algún lado, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que nunca está de más seguir peleando por los temas de protección.
y quiero atar esto a una idea que me quedó suelta hace un ratito por el tema de las feministas y las tomas que había sobre las mujeres en las calles con sus pancartas indignadas, ¿sí? Pasa por ahí, cuando vos sientes una impotencia frente a la realidad, a lo que está sucediendo, cuando te dicen 81 mujeres asesinadas en lo que va de 6, 7 meses, es imposible contener la indignación, es imposible que contengas la indignación. Y esas indignaciones, esos reclamos, de eso de por favor nos están matando, hagan algo, hace que eso presione a los estados, que presiona la normativa, que los estados revean la normativa que tenemos, a ver si lo que ya tenemos, que puede ser progresivo, que puede ser importante, avanza o no avanza, o está conteniendo lo que está pasando realmente, ¿no es cierto? Entonces, yo no me atrevería a hacer como un desglose de la normativa, porque bien aplicada debería funcionar bien. Depende mucho de quién aplica la ley, es un universo complejo, ¿no? El Código Integral Penal cambió precisamente por esto, quería de alguna manera proteger un poco más de las mujeres y esta gran violencia que además a todos nos tiene perplejos. El problema es que quizás no se aplica como debe aplicarse. Definitivamente, porque más bien en el ámbito, en el Ecuador, desde el año 2008 con la Constitución, que es una Constitución que te promulga un principio que es fundamental y que de hecho es muy emancipador el caso de la Constitución ecuatoriana, que es la igualdad real, la igualdad material y la no discriminación, que son un poco los verdaderos espejos. Yo te trato y te considero como igual y por tanto no te discrimino por absolutamente nada, menos aún por razones de tu propia identidad personal, por tu identidad de género, por tu pertenencia, absolutamente por ninguna razón. Las normas están bastante avanzadas. El COIP reconoce la transgresión al orden social que implica cualquiera de las violencias de género. Sin embargo, la aplicación es en la cual estamos luchando. Y la aplicación, y sobre todo la no existencia de la violencia, y esa es la sociedad. O sea, es el Estado el que está acá para lograr corresponder con armonía en la sociedad a partir de estas normas. Las normas están bastante bien. El Ecuador ha ratificado muchos convenios internacionales. Tenemos recomendaciones de la CEDAW, que es la Convención Internacional en Defensa de la Libertad, de la Igualdad y la No Discriminación, y definitivamente lo que nos falta es la aplicación, la implementación y una sociedad distinta, una sociedad que siga avanzando en función de la igualdad. Exacto. Y respecto a eso también me escriben, dice, frente al feminismo, las mismas mujeres están en oposición por la radicalización. La mujer es víctima siempre, nos dice alguien, de uno y otro lado. Sí, yo creo que también, mira, las sociedades también se protegen, ¿sí? Se protegen y finalmente cuando tú quieres hacer una ruptura, cuando quieres cambiar sistemas que han sido, pero firmemente estructurados, cada vez que se intenta hacer una ruptura hay resistencias, ¿sí? Y el decir que el feminismo afecta, es radical, que no sé qué, para mi manera de ver, también son formas de justificar o de resistir lo que significa el cambio, ¿sí? Porque a la larga, si no hubiera sido por el feminismo, ¿no es cierto?, no se hubiera reconocido los derechos de las personas con diversidades sexogenéricas. El mismo tema del racismo, ¿no es cierto?, la lucha por la no discriminación de las personas de otra etnia, también nace con la fortaleza del feminismo. Las mujeres, yo te decía fuera de cámaras que Paulina y yo, como mujeres, no estaríamos aquí como profesionales hablando contigo como iguales si no hubiera sido por el feminismo. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. O sea, yo creo que hay que entender un poco la indignación y la lucha de quien hace activismo. Hay que también saber diferenciar cuando hay radicalidades de carácter agresivo, violento, no justificado, que por supuesto que las hay en todas las expresiones humanas. Eso tiene que estar claro también. Es decir, siempre hay las radicalizaciones que terminan en violencia y eso es lo que intentamos evitar. Vamos a nuestro segmento, se dice que van a salir aquí atrás mío unas claquetas pequeñas en las que vamos a ir viendo lo que dice la gente, vamos a ver si son reales o no y vamos a discutirlas también aquí rápidamente, nos quedan poquitos minutos más de programa. El primer se dice que de la tarde nos propone, se dice que el feminismo defiende la superioridad de la mujer. Absolutamente no. Sí. No es así. El feminismo defiende la igualdad de los seres humanos y la no discriminación. Ese es el postulado con el que nace y tú no vas a encontrar
desde nunca pronuncio bien en francés, la Olympe de Gouges, que en 1791, de Bougat, promulgó la Declaración de Derechos de las Ciudadanas. Jamás hemos estado por encima, jamás nos hemos pretendido por encima. Desde esa época, nuestra búsqueda siempre fue la igualdad. De hecho, el feminismo busca eso, que no exista un ejercicio del poder de carácter abusivo, en general. Es parte de la doctrina. Entendido. Vamos a ver qué nos dice el segundo. Se dice que de la tarde, si me lo ponen, por favor. ¿Solo las mujeres pueden ser feministas? Falso de falsedad absoluta. No, el feminismo es, como te habíamos dicho, es una forma de entender una filosofía, una doctrina, es un planteamiento que tiene sustento, además, tienes un montón de literatura, como decía la Pauli, y todo aquel que busca igualdad de derechos es un feminista. Muy bien. Vamos a ver, nuestro tercer se dice que de la tarde, si me lo pueden ponchar, para ver qué nos dice. El machismo no tiene valores positivos. Lamento coincidir plenamente con la claqueta. No encuentro que ninguna masculinidad pueda encontrarse reconocida de manera positiva en el machismo como lo que entendemos. Una actitud en la cual el macho, el hombre, lo que se cree es ser superior por las mujeres. Se cree superior que el gay, se cree superior que el niño, se cree superior que la niña, que el anciano, se cree superior en definitiva. Ese ejercicio de poder, esa concepción de sí es absolutamente negativa y de verdad no encuentro ninguna posibilidad de ver algo positivo. Y me ascribo estas palabras. Que sean los varones, que sean más hombres y menos machos. Ser hombre Clarísimo. Sí es bonito, no macho. Clarísimo. Nos queda. Vamos a ver, nuestro último se dice que de la tarde y nos propone, el machismo mata. Sí, lo hemos explicado, ¿no es cierto? Cuando tú exacerbas una conducta de superioridad, pierdes de vista que del otro lado hay un ser humano que tiene vida, que tiene vida propia, además, pensamientos, sentimientos, etcétera, al punto que lo niegas tanto que hasta puedes llegar a eliminarlo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Se nos terminó el tiempo. Voló, como siempre, muy rápido. Siempre nos hace falta, sobre todo cuando hablamos de temas tan trascendentales de sociedades como las nuestras. Fue la doctora Paulina Palacios y Lourdes Vallejo quienes nos acompañaron hoy día. Muchísimas gracias. A ti, Nosotros gracias a ti. Nos despedimos, pero no nos vamos. Es solamente una pausa. Venimos con Inclusión en Acción. En un momento aquí en Al Mediodía. Ya lo vieron ustedes, hay Inclusión en Acción y tenemos aquí ya no es nuestro invitado, es parte del programa. Wilson, bienvenido. Qué gusto, Arturo, y a todos los amigos televidentes. Para mí es un privilegio acompañarles en esta nueva entrega de Inclusión en Acción. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante. Usted que caminaba por la calle, Arturo, ¿se ha podido constatar que existe mucho obstáculo al caminar? Los conos que son muy altos, los contenedores de basura, los postes mal ubicados y algunos letreros que nos pueden obstaculizar el caminar. No, y unas veredas que parecerían hechas de hace 2 siglos, sí. Porque uno se tropieza a cada minuto. Y en verdad que también existen huecos y rupturas, tomando en cuenta de que la calle está, la ciudad de Quito se encuentra con algunas aberturas, pues hay que tomar en cuenta que existen obstáculos, ¿verdad? Pues para esto vamos a mostrarles un reportaje muy interesante que habla acerca de un invento hecho por jóvenes ecuatorianos que permitirá que personas con discapacidad visual puedan detectar obstáculos cuando se encuentren cerca de ellos. ¿Qué te parece? Fantástico. Si no me equivoco, ellos ganaron un premio internacional importantísimo. Efectivamente, ellos ganaron el premio History Channel. Estuvo muy interesante esto de este premio y por primera vez, ¿no? Que Ecuador haya obtenido un premio de esta magnitud. Es algo que nos llena de orgullo. Vamos a mirar y escuchar este reportaje. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos quienes no vemos es la detección de obstáculos que en muchos casos nos provocan accidentes. Hoy es posible detectarlos gracias a Hanais, un ingenioso invento creado por jóvenes ecuatorianos, que por medio de sonidos y vibración localiza diversos obstáculos a distancias de 3 a 5 metros. Es un dispositivo muy pequeño que solo se lo usa en la ropa a la altura del pecho. La idea es que este dispositivo detecte los obstáculos que tienen los no videntes frente al pecho y la cabeza, protegiéndolos de este modo de accidentes con, por ejemplo, letreros, ramas salidas, generalmente con obstáculos que no tienen base, que es el mayor problema, que a lo largo de nuestro trabajo con los no videntes nos hemos fijado de eso. Hanais también apoya al no vidente en la geolocalización,
por medio de mapas creados en su cerebro donde se desarrolla el oído y la ubicación. Descubrimos que debemos trabajar para las personas con discapacidad. Entonces hicimos un análisis de qué es lo que está haciendo falta, pero nos dimos cuenta que implementos tecnológicos para personas con discapacidad auditiva existe, para personas con discapacidad, para su movilización también existen, silla de ruedas y hay soluciones, pero para las personas con discapacidad visual no encontramos absolutamente nada. Entonces dijimos, esta es la oportunidad para poder hacer algo muy importante. Con este invento, estos jóvenes visionarios se hicieron acreedores al primer premio History Channel, una idea para cambiar la historia. A Diego Antonio Aguensaca García, Anday, de Ecuador. Nos permiten crear tecnología, nos permiten demostrar al mundo que en Latinoamérica podemos cambiar la historia. Bien amigos, en este instante estoy aquí con este dispositivo Hand Eyes. Me han invitado a utilizarlo y vamos a probar sus bondades, las que nos permitirán a personas con discapacidad visual tener total independencia. Tenemos un obstáculo, efectivamente nos ha detectado a través de un sonido que estábamos cerca a un obstáculo a lo que estaba junto a nosotros y de esta manera hemos podido evadirlo. Hay que tomar en cuenta que hay que saber conducir el bastón de pie con total independencia y con técnicas que permitan tener esa total independencia. Que viva la innovación, que vivan los ecuatorianos. Es un reconocimiento fantástico. Te felicito por el reportaje. De verdad sirve. Tú me decías, no reemplaza, pero complementa el bastón. Efectivamente, complementa el bastón, ya que como tú comprenderás, en verdad podemos encontrarnos con muchos obstáculos en la calle y de esta manera podemos tener independencia. Y es más, si una persona se encuentra cerca de nosotros y queremos cruzar la calle, ya sabemos que es una persona cerca, ¿no? Entonces le podemos pedir ayuda, que nos dé una mano para cruzar la calle, la avenida, el semáforo, yo qué sé. Entonces, es para el día a día, es práctico. Para el día a día. Yo creo que, yo me lleno de orgullo diciendo que estos jóvenes ecuatorianos han hecho algo que hace muchos años lo esperábamos. Tener un dispositivo al alcance de todos los ecuatorianos, al alcance de los más de 100.000 personas con discapacidad visual y que ténganlo por seguro, lo van a utilizar. Y de esta manera vamos independientes. Wilson, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un fantástico reportaje y un gran programa. Gracias por venir. Muchas gracias para ti y para todos los amigos televidentes. Estaremos en una próxima emisión con más temas de interés en Inclusión en Acción. Muchísimas gracias, Wilson. Nosotros nos despedimos. Les agradecemos siempre por su atención y su cariño. Chao, chao. Hasta la próxima.